20 son los años que han pasado desde que mi mujer, Pui y yo salimos de Zaragoza para convertirnos en ciudadanos del mundo. Después de un largo camino, hemos terminado en Houston, una ciudad en la que nos hemos asentado como familia y en la que yo, de momento, me encargo de la casa. Mi nombre, muy americano, Billy Remasho. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Desde Aragón. Desde Aragón. Bienvenidos a Madre América. mía. Pasar, pasar. Que vaya casa tienes. Es una casa típica americana, bueno, pues un salón muy grande, las neveras de puertas dobles. Como tenemos a Imelda, estamos preparando un poco las cosas que por si acaso tenemos que salir, o se corta la luz, o nos quedamos sin gas. La temporada de huracanes empiezan en junio y acaban en noviembre. Entonces, en cualquier momento nos puede ocurrir. Esto es un kit de supervivencia con agua, pues linternas, cosas para cocinar, un chaleco salvavidas porque aquí hay inundaciones por si acaso. Tenemos un sistema de seguimiento y a través de los teléfonos móviles, las radios, se nos mandan señales de cuando tú estás en peligro. Por si hay un tornado o hay inundaciones o hay pues muchas de las catástrofes que pueden ocurrir aquí. Lo que más nos gusta de esta casa, porque aquí hace mucho calor, porque estamos en Texas, es nuestro patio con nuestra piscina. ¿Cómo llegasteis hasta aquí? Estuvimos 15 años viviendo en Inglaterra. A mi mujer le salió la oportunidad, a través de su compañía, un puesto aquí en Estados Unidos. Tuve que dejar mi trabajo. Decidimos que yo iba a estar un poco a cargo de la casa, porque yo soy el house husband, que se dice en americano, que sería, bueno, pues el amo de casa, ¿verdad? Yo me ocupo de los niños, de las escaleras, de fregar, de todas las cosas, pero sobre todo de algo que tengo muy a gala, que es mi huerto. Aquí ahora mismo tengo unas acelgas y aquí ya lo he quitado porque estoy preparando el terreno para poder plantar borraja que he traído de Aragón. Borrajas aragonesas. Borrajas aragonesas, así que estas navidades comeremos borraja. ¿Cómo se adaptan este tipo de semillas a este tiempo? Sí, el invierno también es crudo dependiendo del año, pero no es tanto como en España, pero sí que puede bajar a temperaturas bajo cero. Oye, ¿y Pui dónde está? Bueno, pues Pui está trabajando aquí porque tiene la suerte de poder trabajar en estos días desde casa. Es doctora en químicas y trabaja para una empresa que se dedica a la certificación de productos del petróleo. Yo trabajaba para el Ministerio de Defensa inglés. Esto es lo que me dieron cuando me retiré, un cuadro en honor a mis servicios. ¿Qué hacías exactamente? Yo era el informático jefe del regimiento donde trabajaba. ¿Y a qué os dedicabais? Son los que enseñan a los artificieros a desactivar bombas. Para mí fue un honor el haber trabajado allí. Uy, ¿se puede entrar? Me pilláis aquí con mis números y mis tablas y mis cosas. Oye, pero esto de trabajar en casa es una maravilla. Es una maravilla. ¿A ti te toca viajar o estás siempre en casa? Me toca viajar. Cubro un territorio bastante grande, oficialmente desde Canadá hasta Argentina. ¿Vosotros? ¿De dónde sois exactamente? De Zaragoza, de toda la vida. ¿De qué parte de Zaragoza? De la Avenida Goya. Nos conocimos ¿En Scouts? de Bueno, pequeños. empezamos Yo creo en que el tenía colegio. Un amor de los de toda la vida. Yo con Bueno. 18 años y ella con 16. De toda la De vida. toda la De toda la vida. Bueno, pues aquí arrancamos la ruta. Sí, hay un montón de cosas que tenemos preparadas. Pues vamos a ello. Te hemos traído aquí a que conozcáis una de las zonas más emblemáticas de Houston, el monumento de San Jacinto. Ha habido 6 gobiernos sobre esta tierra. El primero está representado con el estandarte de Castilla y León, pero a nosotros nos toca porque es la época de Juana la Loca. En 1526, Álvar Cabeza de Vaca tomó estas tierras en favor de la corona castellano-aragonesa. El monumento de San Jacinto está construido porque aquí fue donde los tejanos ganaron la independencia a los mexicanos, pillaron a los mexicanos durmiendo la siesta. Anda. Y es donde cayó el general Santa Anna. A partir de aquí nació Texas. Y para conmemorarlo tenemos un monumento. Un monumento. Siendo Texas no puede ser pequeño. Es un monolito que pidieron los tejanos que fuera por lo menos de la misma altura del monolito de Washington. La columna 4 metros más baja que la columna del monolito de Washington. Pidieron si podían colocar una pequeña estrella en la punta y la cascaron de 10 metros. Con lo que ya el monolito con estrella es el monumento conmemorativo más alto de los Estados Unidos. Aquí Texas, hijas, todo lo grande. Todo a lo grande. Todo lo grande. Oye, ¿y se puede entrar? Sí, hay un museo muy bonito y muy instructivo. Aquí veis que hay un montón de vitrinas que están relacionadas con España y con México y con toda la historia inicial de esta zona
de Estados Unidos. Pero me gustaría llevaros en concreto a una vitrina que hay un montón de objetos personales de Sam Houston. Fue el general que lideró a las tropas que ganaron la batalla de San Jacinto. Aquí tenéis su alianza de bodas, sus gafas, una pluma de oro. Es una de las vitrinas que cuidan con más cariño porque la ciudad de Houston lleva su nombre. Texas, our Texas, all hail the mighty. Oye, yo no te lo he preguntado, Billy, pero si yo te llamo José, Pues ese será mi nombre real con el que me bautizó mi padre. Lo de Billy viene de una antigua historia de Scouts. Teníamos al rey del campamento que se dedicaba a poner nombres y desde entonces pues he sido Billy. Menos para mi madre, que mi madre, pues siendo madre, pues me sigue llamando José. pues hablando de madres, te hemos traído una pequeña sorpresita. Hola familia, ¿qué tal estáis? ¡Qué bueno! Ya sé que me llamas todos los días, pero yo quería veros. ¡Ay, qué bueno! Claro, no es lo mismo. ¡Qué alegría, mi hermana! Que Mírala, qué Para maja. ver a los chicos. Sí, para que vengan a tocarme la guitarra. Y a Claro, cantar, claro. y a darte besos. Cantar, anda, que ya saben cantar, ya. A ver si venís pronto. Ahora pues, A ver si venís pronto. Venga, os A echamos ver. de menos. a ver si nos Nos dejan. Sí, echamos nosotros de también. menos. Ay, qué Un beso. Un beso. Y me han dado esto también Esto para es... ti. ¡Hola! Que son, entiendo, viejos recuerdos de tu época, de vuestra Mira, época de de Girl Scouts. ¡Qué Esta. bueno! Estas son mis pañoletas del grupo Begoña, en el que estuve hasta los 14 años. De hecho, la gente que veis aquí, sigo hablando con ellos todos los días, desde hace, pues eso, 30 años. Pues un beso, chicos. Cachimaya. I see my redhead mess bed tear shed queen be Miss Queen. Bueno, Billy, ¿y ahora dónde estamos? Pues mira, estamos en el colegio de mi hijo pequeño Alex. Lo vamos a ir a buscar y tenemos una sorpresilla que os queremos enseñar. Contadme por qué decidisteis traer a vuestros hijos a este cole. A ver, en Inglaterra los chicos ya iban a un colegio Montessori. Fue una manera de cambiar de colegio sin cambiar de modo de educación. Y usar el mismo idioma. Hi, Miss Melinda. Este es vuestro hijo Ale, encantada. ¿Qué tal? Eres su profesora. Alex, ¿se porta bien en clase? He's great. He does a lot of hard work. He likes math a lot. I think he does more math than anything else, but that's okay. Te voy a enseñar algo que es muy especial. Este colegio está muy ligado a la historia de NASA. Muchos de los hijos de astronautas y de trabajadores de la NASA han venido aquí y hemos tenido la suerte de que nuestros dos hijos compartían clase con uno de ellos justo cuando su papá estaba en el espacio y hablaron con él en el espacio. ¿Te gustaría ser astronauta? No. No. Hicieron un dibujo y este dibujo estuvo en el espacio. ¿Lo veis que está flotando aquí? Madre mía. Y aquí están Alec y aquí está Oscar, que luego lo conoceréis. La NASA siempre manda cohetes. Estamos en el Space Center Houston, que es parte del complejo espacial de la NASA. Somos socios. Oye, ¿y eso de ser socios? ¿Qué privilegios tienes? Nos han llamado para ver películas, para hablar con astronautas, tenemos firmas de varios astronautas. A nosotros nos ha dado tiempo de sacaros un billete. ¿Vive dónde? Un billete a Marte. ¿Qué me dices? A aragoneses por el mundo. Mirad. ¿Todo el equipo? A todos los aragoneses por el mundo. Es un billete para la próxima misión a Marte que saldrá en el 2020. Sale un cohete y va a ir dentro un robot y en la memoria del robot van a ir los nombres de millones de personas, incluidos el vuestro. Pero bueno, pero muchísimas gracias. Sí, Qué sí. ilusión nos Nada. hace. Pues nada, dámelo, que esto me lo quedo. Moro en paño. Una de las cosas que os quiero enseñar es el avión que lleva encima a la nave que iba antes al espacio. Oye, ¿y estas plaquitas negras son importantes? Cuando hace la llegada a la Tierra, pues con la fricción hay mucho calor. Y entonces necesitan un tipo de blindaje especial de calor y son estas láminas que, como veis, van numeradas porque van exactas. Vamos a entrar al primer laboratorio espacial, que es una nave que se construyó para ver el efecto de la no gravedad sobre el cuerpo humano. Ahora lo vais a ver, el espacio hasta el milímetro. Bienvenidos a Casa Skylab. Corrían alrededor de todo esto. Y no solo eso, también la gente tenía que vivir aquí y comer y ducharse. Hasta tenían una cocina. Mira, ese es Mark, nos está saludando. Y el de arriba es Pita. Otra de las cosas importantes del ser humano es lo que tenían aquí. Se necesitan hacer ese tipo de cosas. Es el baño. Es el baño, porque El baño también, espacial. aunque estés en el espacio,
tienes necesidades. La zona para salir al exterior, aquí tenías el astronauta y por aquí podían salir afuera. ¿Al espacio exterior? Claro, y nadar. Esta sala es una cámara acorazada que contiene un tesoro nacional. Son los 4 trozos mayores de roca lunar que hay en la Tierra. Pero una cosa más. Mete la mano por aquí y toca esta cosita. Estás tocando... La luna. No me digas. Ese es un trozo real de la luna. Considérate afortunada porque acabas de tocar la luna. Oye, ¿y hay muchos trocitos de estos disponibles para tocar por el mundo? Hay solamente 8. En esta sala está representada la carrera espacial desde el principio. Esta es la cápsula original del Apolo 17, que también está recuperada después de entrar en la Tierra. Ahí también van un poco apretaditos, ¿eh? Sí, sí, sí. La famosa que es de aquí es el Apolo 13, que es el que dijo la famosa frase de Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. Y es porque tuvieron un problema con el sistema de reciclado de aire y entonces los ingenieros de la NASA fueron capaces que con las 4 cosas de cartones y tubos que tenían allí en la nave hacer un invento y poder volver a respirar y llegar otra vez a la Tierra. Aragoneses por el mundo. Bueno chicos, ¿y dónde nos habéis traído? Bueno, pues os hemos traído a un sitio que es una superestrella de esta ciudad, que es el Teatro Miller, que es un teatro que está al aire libre, la mitad está cubierto y la otra mitad, como veis, es una campa donde podemos venir aquí y hacemos picnic. Hemos traído pues una mantita para sentarnos y hemos traído pues unas empanadillas que ha hecho Puy y luego a disfrutar de un concierto de jazz que tenemos hoy que va a ser fantástico. Mirad, estos son otros amigos españoles. Hola. Hola. Ella es María. Hola, soy Ana. Y él es Pablo. Hola, Pablo. Y su hijo, Miguel. ¿De dónde sois vosotros? Yo soy de Sevilla. Ajá. Yo de Barcelona. Nos juntamos todos los amigos y venimos, como veis, con las sillas, preparadísimos. Como cuando en España se va a la playa, básicamente. Pues igual, pero esto es mejor que Benidorm, ¿eh? Pero bueno chicos, ¿y esas gorras? Nada, pues que llevamos a Aragón donde quiera que vamos. Hablando de eso, ¿intenciones de volver? De momento el retiro. Retiro en España quizás sea algo bueno. Está de moda. Sí. Os dejamos que os vemos muy bien acompañados y con mucho ritmo, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, chicos.